Que el Señor les bendiga. Alabo a Dios por la vida, por la salud que me concede, esta gran oportunidad de poder estar en su presencia para alabar, para bendecir, para exaltar el nombre de nuestro Dios, cual se merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, sabiendo de que Él es el Dios vivo, el Dios real, cual apartado de Él, yo y usted, nada podemos hacer. Alabo a Dios por cuanto Él en su misericordia son renovadas día tras día, momento tras momento a favor de cada uno de nosotros. En esta hora quisiera llevarlos a compartir una reflexión de la palabra de nuestro Dios, cual la vamos a encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1 y 2, y damos lectura a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dios nos sea bendiciendo, Dios nos sea ayudando. Vamos a poner como título a esta reflexión, imposición de manos. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Cuando estudiamos la Biblia, vemos que la imposición de manos es fundamental en muchos sucesos importantes en el Antiguo Testamento. Los patriarcas exponían sus manos para impartir bendición. Jacob bendijo a Efraín y Manasés, hijo de José, y que incluía una palabra profética. Moisés impuso sus manos sobre Josué para comisionarlo como próximo dirigente del pueblo de Israel, impartiendo autoridad y su sabiduría. Asimismo, los israelitas imponían manos en los animales que iban a ofrecer como sacrificio, para simbolizar la transferencia de su pecado y para edificarse con la ofrenda por el pecado. En el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo, los apóstoles y los ancianos de la iglesia imponían sus manos para dar sanidad, para transferir bendición, para impartir el bautismo del Espíritu Santo, entre otros motivos. Sin embargo, hoy en día vemos que existen diversas religiones, culturas, en la medicina alternativa, incluso en ritos paganos, que imponen las manos para dar sanidad y conferir autoridad a otras personas. La palabra de Dios nos manda a que tengamos sumo cuidado a la hora de imponer las manos y cuando nos impongan las manos a nosotros. Ahora veamos lo que dice la bendita palabra de Dios al respecto y comprendamos la forma en que Dios ordena y manda que impongamos las manos. Imposición de manos en el Nuevo Testamento. ¿Para qué imponer las manos? Lucas capítulo 4, versículo 40 dice: Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18 dice: Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán.
Número 2. Para impartir bendición. Por medio de la imposición de manos se puede transferir bendición. Tal como lo hizo Jesús, cada padre debe orar e imponer manos sobre sus hijos y transferirles bendición. Marcos capítulo 10, versículo 3 al 16. Y le presentaba al niño para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y tomándolos de los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Número 3. Para impartir el bautismo del Espíritu Santo. Los creyentes de la iglesia primitiva en general, así como los líderes, estaban involucrados en impartir el bautismo del Espíritu Santo por la imposición de las manos. Hechos capítulo 19, versículo 6. Y habiéndoles impuesto las manos, Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 15. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Número 4. Para impartir dones ministeriales. Algo que podemos tomar como un parámetro para saber cuál don orar. Para que sea transferido, debe ser anhelado que el ministro muestre. Los apóstoles y profetas tienen la habilidad de impartir dones espirituales a través de la imposición de manos. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Número 5. Para ordenar personas al ministerio. Los ancianos y los diáconos establecidos son apartados para una obra específica por la imposición de manos. Esta imposición de manos es hecha por una persona con una unción específica para cumplir esa obra. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Ministrando estos el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. El Señor nos sea bendiciendo. ¿Qué puede o quién puede imponer las manos? Primero, los apóstoles. Si tomamos en cuenta que a Pedro y a Juan se les consideraba columna de la iglesia, podríamos decir que todo aquel que es delegado directamente por su cobertura espiritual y que esté al frente de una obra es una columna. Hechos capítulo 8, versículos 14 y 15. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo. El que es enviado por Jesús. Cuando alguien que sirve en el ministerio y es enviado directamente por el Señor, como en el caso de Ananías que llegó para devolverle la vista a Saulo. Hechos 9:17.
Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Los ancianos de la iglesia. En esta parte, en la escritura se ha caído en el error de poner a gente inmadura, ya que la imposición de manos para sanidad a veces ha traído problemas cuando el que se delega no tiene el temor de Dios, ni el conocimiento escritural de lo que está haciendo. Debemos tener cuidado a quién delegamos, ya que la cita habla de confesar pecados unos a otros. Y si leemos en el contexto, está hablando de ancianos y enfermos. Ahora que analizamos a detalle la forma y bajo qué circunstancia debemos imponer las manos, ahora analizaremos cuáles son las consecuencias de imponer sin cuidado las manos sobre otras personas o que tengan manos de otras personas sobre ellos. Imposición de manos con ligereza. Este estudio y artículo tiene por propósito enseñar que mientras que es bíblico el imponer las manos, también es bíblico el no hacer esto a la ligera. El imponer manos y el imponer manos en oración no es cosa de juego, no es cosa que debe hacer con ligereza y descuido, sino para el cristiano lleva una responsabilidad. En diversos versículos ya descritos anteriormente, describimos la bendición al imponer las manos. También debemos de tener en cuenta el siguiente cuidado. Primera de Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Este artículo se refiere al riesgo que existe de transferencia de demonios durante la administración y oración, y el cuidado y precaución que debe ejercer todo cristiano al ministrar y orar por otros, y cuando el cristiano permite que otros oren por uno y les imponga las manos. El evento narrado en Mateo capítulo 5, versículos 10 y 20, en el cual Jesús libera el gadareno de demonios, muestra que la transmisión a personas denominadas los demonios dentro de dicha persona buscan el mudarse o transferirse a otra persona. En el caso del gadareno, la mejor y segunda opción fue irse a unos puercos. Es debido a la realidad de que los demonios que se encuentran demonizando a una persona y ante la administración o liberación que se brinde a su anfitrión, que dicho demonio busquen el transferirse a otra persona, y esto puede ocurrir sin que los presentes o involucrados se den cuenta. Por esto mismo es necesario que el cristiano tenga presente una responsabilidad para ejercer el cuidado y buscar la protección de Dios bajo la sangre de Jesucristo ante tal riesgo. Al animar a los presentes a una reunión cristiana, a que impongan manos para orar unos por otros, indiscriminadamente sin ejercer discernimiento, es una práctica no bíblica y además con riesgos espirituales. También es importante mencionar, aunque parezca obvio, que si el cristiano que brinda la administración se encuentra en pecado, aún en la práctica de algún pecado,
con pecado inconfeso, tiene una puerta abierta a demonios y puede ser fácilmente el blanco de una transferencia durante una administración. Por ejemplo, si el cristiano que va a ministrar se encuentra en pecado de adulterio o de lujuria por pornografía y ministra a una persona que tenga demonios de lujuria, se vuelve en blanco fácil de transferencia. Este artículo tiene como propósito ilustrar la realidad de estos riesgos y por ende la importancia de que el cristiano tenga cuidado en buscar la protección de Dios, se arrepintiese y confesar cualquier pecado que aún pueda tener y cubrirse con la sangre de Jesucristo previo y durante los periodos de oración y ministración por otros. Dios los bendice. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos ayude y Dios sea bendiciendo esta pequeña reflexión de o el nombre cual tenía imposición de manos. Que el Señor les bendiga.